Hemos invitado al ex congresista de la República, también es canciller de la República, Luis González Posada, para que comente diferentes temas. Pero a propósito de este tema, voy a consultarla. ¿Cómo está, estimado ex canciller? Le saludo Joel Quesada, bienvenido a Sol TV. Está a sus órdenes. Hay una preocupación, como dice ahí el congresista Montoya, sobre una posible inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones del partido Antauro Humala. ¿Es democrático? ¿Está bien que se esté admitiendo, digamos, a trámite que Antauro tenga su partido? ¿Es parte de la democracia? ¿O qué debería pasar? ¿Qué le dice la experiencia? Bueno, que tendría que explicarlo el señor Salas Arenas, ¿no? Mm. Evidentemente, desde mi punto de vista, él no es ninguna garantía. A nosotros, al APRA, le excluyó el proceso electoral anterior en forma absolutamente ilegal, como después lo confirmó el Tribunal Constitucional, años después, enmendándole la plana y diciéndole que había sido excluido el APRA sin ninguna razón válida. Sin embargo, sí incluyó al partido Perú Libre, que presentó una fórmula presidencial mocha, con un solo candidato a la vicepresidencia de la República, y ese candidato, en este caso candidata, tampoco podía postular, porque era parte del sistema electoral. Pero así lo hizo, de tal manera que el Congreso debe citar al señor Salas Arenas al Congreso para que él haga explicaciones razonables de lo que ha pasado, de lo que ha hecho. En todo caso, ¿es un peligro el partido de Antauro Humala, cree usted, para la democracia? ¿Antauro Humala está legitimado, estaría legitimado para... No tiene una condena, ¿no? Podría... es un partido, pero más allá de que algunos activistas digan que no, que solamente está inscrito. Desde mi punto de vista, no. No Mm. solamente por la ocurrencia de los hechos que conocemos en Andahuaylas, sino porque tiene un mensaje violento, radical, donde inclusive dice que va a fusilar a aquellos que no piensan como él, ¿no? Evidentemente, ninguna persona que crea en el sistema democrático, en las libertades, puede estar de acuerdo con un mensaje que solamente advierte que vendrán tiempos de violencia y de confrontación en un país como nuestro, ya de por sí bastante afectado por los enfrentamientos entre grupos políticos. Bueno, no le sorprendería entonces, ¿no? Que el partido de Antauro Humala tenga luz verde para una inscripción ahí en el Jurado Nacional de Elecciones con Jorge Luis Salas Arenas a la cabeza, ¿no? A mí no me sorprende nada de Salas Arenas, inclusive ha recorrido, Mm. ha, ha pedido a Naciones Unidas, a la OEA, a la Unidad Europea, a todos los organismos humanitarios que lo protejan porque lo quieren matar, Sí, lo cual es absolutamente falso y gracias a ello entiendo que tiene un resguardo de 14 policías. Entonces, esa persona no tiene ninguna credibilidad. Entonces tendrá que explicar al Congreso si se han cumplido o no se han cumplido todos los trámites para la inscripción del es. partido Antauro Humala. Así es, ¿no? Bueno, en Trujillo también, por ejemplo, ahí los truquillanos están esperando qué pasa también con la vacancia de Arturo Fernández, ¿no? Que está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Le cambio de tema porque también escuchábamos ahí en vivo al congresista Jorge Montoya, ¿no? Tras esta moción para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ojo que Juan Carlos Villena podría ser el próximo fiscal de la Nación. ¿Cómo ve este tema? El proceso de remoción a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se han revelado chats. En fin, un escenario preocupante que pone, digamos, también nuevamente los ojos en el Ministerio Público. Mire, ya debieron ser removidos por tres consideraciones. En primer lugar, que una de las magistradas va a tener 80 o más años y de acuerdo a la Constitución debió retirarse a los 75 años, pero a través de una interpretación auténtica, por así decirlo, se sigue manteniendo en el cargo. De acuerdo a ese criterio, en consecuencia, mañana la Corte Suprema, que pasan a retiro los señores magistrados a los 70 años, puede decir, bueno, nosotros hemos decidido prolongar nuestro mandato a los 80 años y los generales y los coroneles también prolongar su mandato. Es absolutamente inconstitucional, pero se mantiene en el cargo. Primera razón, es de por sí muy importante. Segunda razón, porque emitieron un pronunciamiento a favor de la señora Zoraida Ábalos, que es amiga, comadre de uno de los miembros, de uno de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Mm. Un pronunciamiento al Congreso diciendo que vean con cuidado el tema, es una interferencia.
que evidentemente no puede ser permitida. En tercer lugar, ¿cómo van a destituir, suspender a una fiscal de la nación sin haberla escuchado, por amor de Dios? El debido proceso, hasta en las tribus, es, oiga usted, se reúne la junta, llaman a la persona observada, escuchan su descargo y deciden, no, acá simplemente la dejan afuera sin escucharlo. Mire, eso no se ha visto. Estamos maltratando un Estado constitucional de derecho de por sí es frágil y hay que defender principios y valores si no queremos seguir destruyendo a la nación, ¿no? Ahora, a propósito de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, usted es un distinguido, ¿no? Destacado, ex dirigente aprista, o no sé si continuará usted como dirigente, pero ¿no le ha llamado la atención la presencia del abogado de Patricia Benavides, en este caso el señor del Castillo? ¿O cómo lo han No, tomado ustedes en el porque APRA? Jorge no ha asistido en su calidad de militante del partido aprista, ha Mm. asistido como abogado, en ejercicio de sus funciones, es decir, muchos de nosotros actuamos como abogados y no vamos en representación de un partido, entonces hay que separar muy bien. Si él no lo ha hecho a nombre del APRA, lo ha hecho a título personal en ejercicio de su profesión. ¿No hay ningún acercamiento de Patricia Benavides con el APRA? Se habla por ahí de que se estaría, digamos, intentando ver la figura para que sea Mira, candidata presidencial. no, no hay nada de eso. No, o en esta época va a escuchar usted muchos rumores, muchas, si la ven a uno conversando con un determinado líder político, ahí está el pacto. Inmediatamente dicen, ahí está el pacto. No, no hay nada de eso. No hay nada de eso. De acuerdo. Bueno, ¿no? Tiempo al tiempo. En este país cualquier cosa podría pasar, ¿no? Ahora, bueno, Juan Carlos Villena, ¿no? Podría ser el próximo fiscal de la Nación. Mire, yo le voy a ser bien claro. Mm. Ni Pablo Sánchez ni el señor Villegas por una razón. Apenas se produjo la crisis del fiscal de la Nación, de la señora Benavides, ellos salieron inmediatamente a pedir su destitución. Eso me pareció espantoso, se lo digo como abogado, más que Ujú. como político, porque adelantaron opinión. Ellos han podido decir, se va a convocar una junta de fiscales supremos para analizar la situación de la señora Benavides, la vamos a invitar a escuchar su descargo, pero no, de frente salieron con la guillotina a cortar cabeza. Eso me genera a mí muchísima suspicacia de que puedan tener un papel equilibrado, un papel profesional. Eso Ujú. para mí nos invalida, pero en fin, que parece que no hay otro. Ya ellos tomaron posición, sabemos perfectamente cuál es su posición. De Es como, acuerdo. ya, De acuerdo. Le voy a cambiar de tema porque ahí les he colocado ahí los compañeros un nuevo título, titular, por favor, que vamos con lo último de la información. A propósito, ¿no? Le cambiamos de tema ahora sí, dejamos el caso de la Fiscalía, vamos al Tribunal Constitucional porque el magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo, ha pedido la nulidad del indulto de Alberto Fujimori, ¿no? Este es el pedido, bueno, que realiza el magistrado Manuel Monteagudo, enviando al titular del presidente del TC, ¿no? Pidiendo la nulidad del auto que ordena la libertad inmediata de Alberto Fujimori porque no fue convocado en el Pleno del Tribunal Constitucional. Este tema de Alberto Fujimori, estimado canciller, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciándose también, pidiendo que esto no haya procedido, ¿no? Hay amenazas de sanciones, en fin. No termina el tema, ¿no? Toda la semana pasada hemos estado con Alberto Fujimori. Ahora lo último es que el magistrado del TC pues está pidiendo la unidad del indulto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en fin. ¿Cómo analiza usted esta nueva información que involucra a Alberto Fujimori ya escarcelado? mire, yo escuché al ministro de Justicia, al ministro de Relaciones Exteriores, transmitiendo la opinión del gobierno en el sentido que se respetara la decisión del Tribunal Constitucional, como debe ser, Mm. no para que se deje en libertad al exmandatario Fujimori, beneficiario de un indulto, de una gracia presidencial. Eso lo escuché, pero a las 11 de la noche, no súbitamente apareció un fax, una carta del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que no lo dejen en libertad. Entonces, yo lo que sí exigiría al gobierno es una llamada severa a la atención a ese señor, pues es una intromisión en asuntos internos del Perú, no le corresponde. Lo que se quiere es entonces que
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de fax decide quién debe salir en libertad y quién debe permanecer en la cárcel en el Perú. Eso es lo que se pretende. Y yo he visto con preocupación, con alarma, que el sectarismo llega a tales niveles que un par de parlamentarios han dicho que va a presentar acusación constitucional contra el ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores por haber apoyado la liberación. No, han apoyado una decisión del Tribunal Constitucional, señores. ¿O qué dirían? Que no la apoyen y que apoyen a un señor que manda una carta a las 11 de la noche y forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Evidentemente que no. Entonces estamos viviendo momentos asiagos de confrontación, de odios desbocados, que evidentemente hacen mucho daño a un país donde las instituciones están severamente afectadas, están corroídas, estamos casi en un momento de implosión interna que debemos superarla con inteligencia, sin fanatismo, sin sectarismo, con respeto a las ideas ajenas, pero siempre respetando los principios constitucionales. Ahora, claro, de acuerdo, esa es la visión global, ¿no? En torno a este indulto de Alberto Fujimori, pero ¿cómo reacciona usted a este envío de oficio, ¿no? Que ha hecho el tribuno Manuel Monteagudo Valdés, ¿no? Alegando que la resolución debió ser evaluada por 6 magistrados que conforman el pleno del organismo y no por 4, ¿no? Él está pidiendo la nulidad de este indulto. Bueno, hoy a ese buscar peras al olmo, ¿no? Si fueron 3 los magistrados que se pronunciaron a favor y hay una observación, ese procedimiento, ellos son los que resuelven 3 de 5. ¿Dónde está el problema? Eso es de buscar, a ver cómo peñisco, cómo molesto. Que el magistrado tome un nivel diferente al que está tomando, que no siga echando más leña al fuego, más sal a la herida y generando más confrontación a un país que merece un mejor destino. Así es, ¿no? Bueno, esa es la información. Entonces, ¿qué compartimos, no? El magistrado Manuel Monteagudo, el tribuno, está pidiendo la nulidad de este indulto. Recordemos que la referida resolución fue suscrita por los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, ¿no? Vicepresidenta, y Gustavo Rodríguez, ¿no? Ellos votaron a favor y en contra, Helder Domínguez, ¿no? Quien emitió su voto en contra, ¿no? Bueno, ahí está el debate indudablemente sobre, y que siga pensando que debemos retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es No, canciller Luis González Posada. no, yo creo que sería un error retirarlo. Hay que dar la batalla. En cada caso hay que dar la batalla. Yo tengo, por ejemplo, el registro de que la Corte indemnizaba por más de $7 millones, más de $7 millones a terroristas, a Oman Morote. Se le indemnizó con 50.000, a María Loaiza con 50.000, a la señora Wilca, que dijo que había matado al Grupo Colina y no fue el Grupo Colina, fue Sendero Luminoso, también se le indemnizó. $7 billones de indemnizaciones a grupos terroristas y algo más. Aquellos que murieron en 1992, el tribunal se pronunció en el sentido de que había que levantar un monumento y Mm. además que sus nombres debían escribirse en el ojo que llora. Entonces, esa comisión no me merece a mí mayor consideración. Yo lo que plantearía es lo siguiente: el Perú debe presentar a la Asamblea General de la OEA una modificación a la norma, de tal manera que primero se sea más cuidadoso en la elección de los magistrados, porque acá hay gente que está jugando abiertamente desde el punto de vista político. Acuérdense nomás que hace un mes plantearon que se iba a revisar el caso de 2 terroristas, ¿no? Que habían Mm. sentenciado por la vía militar, por la vía civil, por la propia Corte había admitido que se había salido el debido proceso, pero de repente habrá que revisar. Entonces yo creo que debe modificarse la elección de los miembros de los magistrados y además la competencia de la Corte. No puede intrometerse en asuntos de carácter interno en el Perú, no puede, No. ¿no? Y eso es una atrocidad que debemos salir al frente y ojalá que el gobierno presente una denuncia ante la Asamblea General de la OEA de lo que ha ocurrido con una comisión que siempre estuvo politizada y no olvidemos que fue la comisión que defendió ardorosamente a Pedro Castillo diciendo que era víctima Es verdad.
Así. Hablábamos o escuchábamos ahí al congresista Jorge Montoya en vivo del Congreso sobre esta preocupación que existe en torno a la posibilidad de inscripción del partido de Antauro Humala, ¿no? Hemos invitado al ex congresista de la República, también es canciller de la República, Luis González Posada, para que comente diferentes temas. Pero a propósito de este tema voy a consultarla. ¿Cómo está, estimado ex canciller? Le saludo Joel Quesada, bienvenido a Sol TV. A sus órdenes. Hay una preocupación, como dice ahí el congresista Montoya, sobre una posible inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones del partido de Antauro Humala. ¿Es democrático? ¿Está bien que se esté admitiendo, digamos, a trámite que Antauro tenga su partido? ¿Es parte de la democracia? ¿O qué debería pasar? ¿Qué le dice la experiencia? Bueno, que tendría que explicarlo el señor Salas Arenas, ¿no? Mm. Evidentemente, desde mi punto de vista, él no es ninguna garantía. A nosotros, al APRA, le excluyó el proceso electoral anterior en forma absolutamente ilegal, como después lo confirmó el Tribunal Constitucional, años después, enmendándole la plana y diciéndole que había sido excluido el APRA sin ninguna razón válida. Sin embargo, sí incluyó al partido Perú Libre, que presentó una fórmula presidencial mocha, con un solo candidato a la vicepresidencia de la República, y ese candidato, en este caso candidata, tampoco podía postular, porque era parte del sistema electoral. Pero así lo hizo, de tal manera que el Congreso debe citar al señor Salas Arenas al Congreso para que él haga explicaciones razonables de lo que ha pasado, de lo que ha hecho. En todo caso, ¿es un peligro el partido de Antauro Humala, cree usted, para la democracia? ¿Antauro Humala está legitimado, estaría legitimado para... No tiene una condena, ¿no? Podría... es un partido, pero más allá de que algunos activistas digan que no, que solamente está inscrito. Desde mi punto de vista, no. No Mm. solamente por la ocurrencia de los hechos que conocemos en Andahuaylas, sino porque tiene un mensaje violento, radical, donde inclusive dice que va a fusilar a aquellos que no piensan como él, ¿no? Evidentemente, ninguna persona que crea en el sistema democrático, en las libertades, puede estar de acuerdo con un mensaje que solamente advierte que vendrán tiempos de violencia y de confrontación en un país como el nuestro, ya de por sí bastante afectado por los enfrentamientos entre grupos políticos. Bueno, no le sorprendería entonces, ¿no? Que el partido de Antauro Humala tenga luz verde para una inscripción ahí en el Jurado Nacional de Elecciones con Jorge Luis Salas Arenas a la cabeza, ¿no? A mí no me sorprende nada de Salas Arenas, inclusive ha recorrido, Mm. ha pedido a Naciones Unidas, a la OEA, a la Unidad Europea, a todos los organismos humanitarios que lo protejan porque lo quieren matar, Sí, lo cual es absolutamente falso y gracias a ello entiendo que tiene un resguardo de 14 policías. Entonces, esa persona no tiene ninguna credibilidad. Entonces tendrá que explicar al Congreso si se han cumplido o no se han cumplido todos los trámites para la inscripción del es. partido Antauro Humala. Así es, ¿no? Bueno, en Trujillo también, por ejemplo, ahí los truquillanos están esperando qué pasa también con la vacancia de Arturo Fernández, ¿no? Que está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Le cambio de tema porque también escuchábamos ahí en vivo al congresista Jorge Montoya, ¿no? Tras esta moción para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ojo que Juan Carlos Villena podría ser el próximo fiscal de la Nación. ¿Cómo ve este tema? El proceso de remoción a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se han revelado chats. En fin, un escenario preocupante que pone, digamos, también nuevamente los ojos en el Ministerio Público. Mire, ya debieron ser removidos por tres consideraciones. En primer lugar, que una de las magistradas va a tener 80 o más años y de acuerdo a la Constitución debió retirarse a los 75 años, pero a través de una interpretación auténtica, por así decirlo, se sigue manteniendo en el cargo. De acuerdo a ese criterio, en consecuencia, mañana la Corte Suprema, que pasan a retiro los señores magistrados a los 70 años, puede decir, bueno, nosotros hemos decidido prolongar nuestro mandato a los 80 años y los generales y los coroneles también prolongar su mandato. Es absolutamente inconstitucional, pero se mantiene en el cargo. Primera razón, que es de por sí muy importante. Segunda razón, porque emitieron un pronunciamiento a favor de la señora Zoraida Ábalos, que es amiga
comadre de uno de los miembros, de uno de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Un pronunciamiento al Congreso diciendo que vean con cuidado el tema. Es una interferencia que evidentemente no puede ser permitida. En tercer lugar, ¿cómo van a destituir, suspender a una fiscal de la Nación sin haberla escuchado, por amor de Dios? El debido proceso, hasta en las tribus, es, oiga usted, se reúne la Junta, llaman a la persona observada, escuchan su descargo y deciden, no, acá simplemente la dejan afuera sin escucharlo. Mire, eso no se ha visto. Estamos maltratando un Estado constitucional de derecho de por sí frágil. Y hay que defender principios y valores si no queremos seguir destruyendo a la nación, ¿no? Ahora, a propósito de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, usted es un distinguido, ¿no? Destacado, ex dirigente aprista, o no sé si continuará usted como dirigente, pero ¿no le ha llamado la atención la presencia del abogado de Patricia Benavides, en este caso el señor del Castillo? ¿O cómo lo han No, tomado ustedes en el porque APRA? Jorge no ha asistido en su calidad de militante del partido aprista, ha Mm. asistido como abogado, en ejercicio de sus funciones. Es decir, muchos de nosotros actuamos como abogados y no vamos en representación de un partido. Entonces hay que separar muy bien. Si él no lo ha hecho a nombre del APRA, lo ha hecho a título personal en ejercicio de su profesión. ¿No hay ningún acercamiento de Patricia Benavides con el APRA? Se habla por ahí de que se estaría, digamos, intentando ver la figura para que sea candidata presidencial. No, no hay nada de eso. No, o en esta época va a escuchar usted muchos rumores, muchas, si lo ven a uno conversando con un determinado líder político, ahí está el pacto. Inmediatamente dicen que está el pacto. No, no hay nada de eso. No hay nada de eso. De acuerdo. Bueno, ¿no? Tiempo al tiempo. En este país cualquier cosa podría pasar, ¿no? Ahora, bueno, Juan Carlos Villena, ¿no? Podría ser el próximo fiscal de la Nación. Mire, yo le voy a ser bien claro. Mm, Ni Pablo Sánchez ni el señor Villegas por una razón. Apenas se produjo la crisis del fiscal de la Nación, de la señora Benavides, ellos salieron inmediatamente a pedir su destitución. Eso me pareció espantoso, se lo digo como abogado, más que ujú. como político, porque adelantaron opinión. Ellos han podido decir, se va a convocar una junta de fiscales supremos para analizar la situación de la señora Benavides, la vamos a invitar a escuchar su descargo, pero no, de frente salieron con la guillotina a cortar cabeza. Eso me genera a mí muchísima suspicacia de que puedan tener un papel equilibrado, un papel profesional. Eso Ujú. para mí nos invalida, pero en fin, que parece que no hay otro. Ya ellos tomaron posición, sabemos perfectamente cuál es su posición. De Es como, acuerdo. ya, De acuerdo. Le voy a cambiar de tema porque ahí les he colocado ahí los compañeros un nuevo titular, por favor, que vamos con lo último de la información. A propósito, ¿no? Le cambiamos de tema ahora sí, dejamos el caso de la Fiscalía, vamos al Tribunal Constitucional porque el magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo, ha pedido la nulidad del indulto de Alberto Fujimori, ¿no? Este es el pedido, bueno, que realiza el magistrado Manuel Monteagudo, enviando al titular del presidente del TC, ¿no? Pidiendo la nulidad del auto que ordena la libertad inmediata de Alberto Fujimori porque no fue convocado en el Pleno del Tribunal Constitucional. Este tema de Alberto Fujimori, estimado canciller, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciándose también, pidiendo que esto no haya procedido, ¿no? Hay amenazas de sanciones, en fin, no termina el tema, ¿no? Toda la semana pasada hemos estado con Alberto Fujimori. Ahora lo último es que el magistrado del TC pues está pidiendo la unidad del indulto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en fin. ¿Cómo analiza usted esta nueva información que involucra a Alberto Fujimori ya escarcelado? mire, yo escuché al ministro de Justicia, al ministro de Relaciones Exteriores, transmitiendo la opinión del gobierno en el sentido que se respetara la decisión del Tribunal Constitucional, como debe ser, Mm. no para que se deje en libertad al exmandatario Fujimori, beneficiario de un indulto, de una gracia presidencial. Eso lo escuché, pero a las 11 de la noche, no súbitamente apareció un fax, una carta del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que no lo dejen en libertad. Entonces,
Yo lo que sí exigiría al gobierno es una llamada severa de atención a ese señor, pues es una intromisión en asuntos internos del Perú, no le corresponde. Lo que se quiere es entonces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de fax decida quién debe salir en libertad y quién debe permanecer en la cárcel en el Perú. Eso es lo que se pretende. Y yo he visto con preocupación, con alarma, que el sectarismo llega a tales niveles que un par de parlamentarios han dicho que va a presentar acusación constitucional contra el ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores por haber apoyado la liberación. No, han apoyado una decisión del Tribunal Constitucional, señores. ¿O qué dirían? Que no la apoyen y que apoyen a un señor que manda una carta a las 11 de la noche y forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Evidentemente que no. Entonces estamos viviendo momentos asiagos de confrontación, de odios desbocados, que evidentemente hacen mucho daño a un país donde las instituciones están severamente afectadas, están corroídas, estamos casi en un momento de implosión interna que debemos superarla con inteligencia, sin fanatismo, sin sectarismo, con respeto a las ideas ajenas, pero siempre respetando los principios constitucionales. Ahora, claro, de acuerdo, esa es la visión global, ¿no? En torno a este indulto de Alberto Fujimori, pero ¿cómo reacciona usted a este envío de oficio, ¿no? Que ha hecho el tribuno Manuel Monteagudo Valdés, ¿no? Alegando que la resolución debió ser evaluada por 6 magistrados que conforman el pleno del organismo y no por 4, ¿no? Él está pidiendo la nulidad de este indulto. Bueno, hoy a ese buscar peras al olmo, ¿no? Si fueron 3 los magistrados que se pronunciaron a favor y hay una observación, ese procedimiento, ellos son los que resuelven 3 de 5. ¿Dónde está el problema? Eso es de buscar, a ver cómo peñisco, cómo molesto. Que el magistrado tome un nivel diferente al que está tomando, que no siga echando más leña al fuego, más sal a la herida y generando más confrontación a un país que merece un mejor destino. Así es, ¿no? Bueno, esa es la información. Entonces, ¿qué compartimos, no? El magistrado Manuel Monteagudo, el tribuno, está pidiendo la nulidad de este indulto. Recordemos que la referida resolución fue suscrita por los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, ¿no? Vicepresidenta, y Gustavo Rodríguez, ¿no? Ellos votaron a favor y en contra, Helder Domínguez, ¿no? Quien emitió su voto en contra, ¿no? Bueno, ahí está el debate indudablemente sobre... y que sigue pensando que debemos retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿es No, canciller Luis González Posada? no, yo creo que sería un error retirarlo. Hay que dar la batalla. En cada Mm. caso hay que dar la batalla. Yo tengo, por ejemplo, el registro de que la Corte indemnizaba por más de 7 millones de dólares. Más de 7 millones de dólares a terroristas. A Oman Morote se le indemnizó con 50.000, a María Loaiza con 50.000, a la señora Wilca, que dijo que había matado al Grupo Colina y no fue el Grupo Colina, fue Sendero Luminoso, también se le indemnizó 7 billones de dólares de indemnizaciones a grupos terroristas y algo más. Aquellos que murieron en 1992, el tribunal se pronunció en el sentido de que había que levantar un monumento y Mm. además que sus nombres debían escribirse en el ojo que llora. Entonces, esa comisión no me merece a mí mayor consideración. Yo lo que plantearía es lo siguiente: el Perú debe presentar a la Asamblea General de la OEA una modificación a la norma, de tal manera que primero se sea más cuidadoso en la elección de los magistrados, porque acá hay gente que está jugando abiertamente desde el punto de vista político. Acuérdense nomás que hace un mes plantearon que se iba a revisar el caso de 2 terroristas, ¿no? Que habían Mm. sentenciado por la vía militar, por la vía civil, por la propia Corte había admitido que se había seguido el debido proceso, pero de repente habrá que revisar. Entonces yo creo que debe modificarse la elección de los miembros de los magistrados y además la competencia de la Corte. No puede intrometerse en asuntos de carácter interno en el Perú, no puede, No. ¿no? Y eso es una atrocidad que debemos salir al frente y ojalá que el gobierno presente una denuncia ante la Asamblea General de la OEA de lo que ha ocurrido con una comisión que siempre estuvo politizada y no olvidemos que fue la comisión que defendió ardorosamente a Pedro Castillo diciendo que era víctima Es verdad. de racismo y de persecución.
Eso es verdad, ¿no? Lo último, sí, pues vino una comisión, ¿no? Pero en fin, este escenario es parte ya de la historia del país, ¿no? Pedro Castillo y todo lo demás. Le agradezco muchísimo, estimado ex canciller de la República, Luis González Posada, por este contacto en directo con la multiplataforma de Sol TV. Muchas gracias y muy buenas tardes. Que pases una bonita fiesta, ¿sabes?